Sí, sí, por Ya, supuesto. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a jueves, fíjense, 25 de enero de 2024. Está con nosotros María Ignacia Castro, estrenando un nuevo corte de pelo, y Don Ítalo Villanueva. Y ojo, tenemos una invitada muy interesante, pero antes de presentarla, para las personas que no se escuchan, para las personas que ya nos están viendo por redes sociales, pero tranquilidad. Saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Salud, perdón, en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosotros en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. También estamos en Spotify para que nos pueda escuchar el día y la hora que quiera, y también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube para que nos pueda ver. Don Ítalo Villanueva, usted con la palabra. Bueno, como tú ya anticipaste, tenemos una invitada bien especial ahí, y haciendo la investigación correspondiente, les puedo contar que ella es de profesión abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Derecho de Familia en la Universidad de Barcelona, actualmente es directora de Pivotes, miembro del Círculo de Personas y Organización de ICARE y del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Además, es columnista de La Tercera Pulso, entre otras cosas, ha sido elegida entre las 100 mujeres líderes por el Mercurio y Mujeres Empresariales el año 2017, reconocida entre otras cosas como Top 10 Chile de las HR Influencers, Top 100 en Latinoamérica el año 2020, ganadora del premio Woman Economic Forum en el 2021 y 2023, además del premio Ella Inspira de Red Mat en 2022. ¿Ah? Así que les quiero Oye, presentar ¿qué hoy hacemos día, acá entonces? Vámonos para la mira, casa. después de la investigación, oye, yo en cada minuto escribí algo y me iba sintiendo así como más pequeñito. Y Como dije, más bueno, yo chiquitito. O sea, modestamente, démonos ¿ah? callados nomás hoy día, ¿no? Sí, sí, aquí escuchemos Ya, nomás. Entonces, oye, sí, más mejor. presento a Francisca Yuneman, hoy día en su rol de presidente ejecutivo de la organización Chile Mujeres. Así que, Francisca, el podio todo tuyo. Cuéntanos un poquito Perdón, de... perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, por ¿Presidenta supuesto. ejecutivo o presidenta Ah, ejecutiva? perdón, Digo es un yo, ¿no? error de mi parte. Presidenta ejecutiva. Es Ya, que la muy bien. emoción No, está ante... bien. ¿ah? Lo íbamos a dejar pasar, Felipe. Oye, pero igual que El lenguaje orgullo una inclusivo mujer falló. con tanto pergamino. Sorry, pero yo la aplaudo. Qué Sí, bueno está que muy sí. bien. Oye, muchas gracias, Ítalo, Ignacia, Felipe, por esta invitación y Álvaro a conversar con ustedes sobre la Fundación Chile Mujeres. Un poco conversando ahí con Ítalo sobre qué quería que conversáramos, me dijo, bueno, partamos conversando aquí de esta fundación. Ujú. Chile Mujeres nace ya hace 8 años con el objetivo de aportar en la igualdad de derechos y oportunidades laborales de la mujer en nuestro país. Nuestro foco es laboral. Todo lo que hacemos está orientado a que las mujeres puedan tener igualdad, derechos y oportunidades en el mundo del trabajo remunerado. Y lo hacemos a través de políticas públicas y políticas empresariales. Las políticas públicas hemos ya aportado en leyes que están ya vigentes y están ahí en nuestro código del trabajo, también medidas administrativas, leyes, por ejemplo, como la ley del teletrabajo, en la cual aportamos mucho, los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares. También pudimos aportar en distintas medidas que se tomaron en la pandemia, fuimos parte de comisiones asesoras presidenciales y ahí pudimos aportar junto con otras organizaciones expertas y expertos con el subsidio contrata con enfoque de género, el subsidio regresa, el IFE laboral, también aportamos con ideas para el subsidio, bueno, en fin. Y uno también de nuestros focos para cierto poder lograr esta igualdad laboral y también una política pública la cual pudimos aportar es la norma la 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que es la CMF, en que le pide indicadores a la empresa, indicadores de género, y ya no solamente indicadores de género como era la norma anterior, que es la 386, sino que cosas más específicas, más allá de cuántas mujeres tienes, cuántas
mujeres tienen a nivel general, el directorio y la gerencia de primera línea, sino que ya también políticas prácticas e indicadores en adaptabilidad laboral, corresponsabilidad, diversidad en un término ya más profundo, es decir, nacionalidades, permanencia de las personas, todo obviamente diferenciado por género, prevención y sanción del acoso laboral y sexual, que es un tema que también es el tema para la empresa para este 2024. Y en base también a esta información pública, gracias a esta norma de la Comisión para el Mercado Financiero, tenemos distintos instrumentos. Tenemos el informe de equidad empresarial y gobierno corporativo, que lo acabamos de lanzar, el primer informe, junto con la OIT y el Instituto de Directores de Chile, donde visibilizamos cómo están las empresas en todas estas materias. También tenemos Y el reporte cómo, de indicadores de género y empresa en perdona, Chile. ¿Ah? perdona que te interrumpa, Francisca, y en ese punto que tú dijiste, ¿cómo viene en ese informe? ¿Han habido cambios? Como se dice hoy día, un término muy de moda, ha movido la aguja. Efectivamente, las empresas han ido modificando su comportamiento. ¿Qué tanto los ejecutivos, hombres, han ido entendiendo lo que significa la inclusión laboral, la igualdad de género en lo que ustedes hacen? Y qué tanto queda, digamos, por avanzar a tu juicio? Mira, este informe de guía empresarial y buen gobierno corporativo, que en base a esta nueva norma, la 461 de la CMF, es el primer informe porque es el primer año en que tuvimos esta información, porque es una norma nueva. Pero con la norma anterior, que es la 386, nosotros tenemos el reporte de indicadores de género empresa en Chile, que es con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Chile Mujeres y la OIT también. Y ahí nosotros ya llevamos en marzo lanzamos ya el quinto reporte y por lo tanto ya podemos comparar, ¿ya? Y el indicador que más se ha movido ha sido la presencia de mujeres en directorio, pero y también un poquitito la mujer en alta gerencia. Pero yo te diría que lo que menos se ha movido es la participación total de mujeres sobre el total de personas en la organización. Y ahí yo creo que hay un desafío súper, súper importante porque si nos vamos a nivel, además, a nivel país, nosotros también a través de Zoom de Género, que es un informe laboral mensual que sacamos junto con el Observatorio de Contexto Económico de la UDP, y ahora se sumó también como partner la Cámara de Comercio de Santiago. Nosotros vemos que nosotros medimos todas las brechas y medimos por grupo y hacemos suma ciertos grupos de mujeres y entre las mismas mujeres y también mujeres en relación, ¿cierto?, al hombre. Y nosotros como tenemos que tener como claro como la gran cifra, que es como lo que más eh, nos tiene que hacer conciencia de la realidad laboral en que viven las mujeres, que nosotros vivimos en un país donde menos de la mitad de las mujeres en nuestro país tiene un trabajo remunerado. Y la gran tragedia es que si nos vamos al quintil de menores ingresos, esa cifra es del 21%, ¿ya? Y en ese quintil de menores ingresos, está hablando de las mujeres. Nosotros las mujeres generalmente se dicen, no, las mujeres tienen una participación laboral, ¿cierto? Un poquito superior al 50%, la ocupación ya te baja un 40%, que son las que efectivamente tienen trabajo. Pero si tú miras entre las mismas mujeres, las realidades son tan distintas. O sea, si nos vamos al quintil más rico, nosotros tenemos que estamos a nivel las mujeres están a nivel de la OCDE, pero si nos vamos al quintil de menores ingresos, ahí tenemos un drama profundo. Tenemos esta ocupación laboral que no alcanza, que llega tan solo al 21%, y no es porque las mujeres no quieren trabajar, porque el mayor desempleo, es decir, que tú buscas y no encuentras trabajo, está también en ese quintil, que prácticamente triplica el desempleo nacional de las mujeres a nivel general en el país. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de estos problemas, es realmente decir dónde están las necesidades, cuáles son los grupos que más ayuda necesitan y podernos centrar, ¿cierto? Si bien políticas públicas que pueden ayudar a todas a las mujeres que más ayuda necesitan, que sin lugar a duda en materia laboral es de los quintiles de menores ingresos, son aquellas ¿Y que cómo están ahí, en eso. y cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como Chile Mujeres respecto a poder cambiar esa situación y de qué manera eventualmente podían desarrollarse políticas públicas, como tú muy bien explicaste al final de la respuesta anterior, para que eso sea, digamos, hay un cambio? Porque además imagino que un alto porcentaje de esas mujeres que eventualmente sí están en el mercado laboral trabajan en negro, digamos, o dicho de otra manera, están en el mercado Absolutamente. informal.
Exactamente, también hay una alta tasa de informalidad dentro de ese apenas 21% que tiene ocupación. Cuando nosotros hablamos de la ocupación, ahí está, se unen los trabajos formales e informales. O sea, Claro, ni siquiera podemos decir que hay un 21% de mujeres en ese grupo que tiene un trabajo formal. Tampoco podemos decir que la mitad, menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo formal. Podemos apenas decir que menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado en Chile. Y ahí tú llegas a la informalidad, que en el caso de las mujeres está en torno al 29%. Es una informalidad bastante más elevada, con una brecha de género no menor con respecto al hombre. O sea, las mujeres trabajan menos y aquellas que trabajan más informalmente que los hombres que trabajan de forma informal. Entonces, acá nosotros en Chile tenemos un problema bien particular. Ítalo, me sí, levantaste la mano. sí, sí, sí. Sí. Estamos Oye, Por no, conversando mira, favor, con la es tu presidenta ejecutiva programa, de Chile adelante. Mujeres, la abogada Francisca Yuneman. Ítalo, dale, sí, no, en general, Francisca, soy bien respetuoso y trato de no interrumpir. dale, dale, Mira, dale, dale, nomás. No es como en- nosotros que interrumpimos todo. oye, en esto que tú nos estás compartiendo, es una visión que uno tiene, o sea, haciendo memoria, no es algo que salió ahora en los últimos años, ¿ah? Que yo me acuerdo casi desde siempre, uno viene escuchando esto, la brecha de la mujer, de la poca, el poco acceso que tiene en general al trabajo y que trabaja menos que los hombres. Ahora, ¿por qué ves tú, más allá de las leyes, que se genera esto? Es porque, y así solo como para empezar el análisis, es porque hay una tendencia en un país que es machista, es muy discriminador, porque no hay muchas facilidades o posibilidades para la mujer efectivamente, por ejemplo, para estudiar, ejercer profesionalmente, o porque el tema de maternidad le afecta mucho y no hay mayor apoyo. ¿Cuál es como o las dos principales, tres principales cosas que se ha generado esto en el país? Claro, nosotros tenemos como país barreras culturales muy profundas y tenemos barreras legales que son bastante más agudas que en otros países, ¿ya? Con respecto a las barreras culturales, por supuesto que vivimos en un país donde hay ausencia de corresponsabilidad parental y en general corresponsabilidad de cuidados, no Ujú. solamente corresponsabilidad parental con respecto, ¿cierto?, a cómo padres y madres cuidan a sus hijas, a sus hijos, sino que también cómo se cuidan a los padres y las madres cuando ya son adultos mayores, quién se hace cargo de eso. Entonces, finalmente, el rol del cuidado a lo largo de toda la vida de las personas y de las mujeres están ellas a cargo. Y es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo que te lleva a que tú, uno, recurras a trabajos mucho más precarios. De hecho, el subempleo, que es decir, por ejemplo, que tú trabajas menos horas de aquellas que te gustarían trabajar y que puedes trabajar, o bien que trabajas en trabajos de menor calificación para el cual tú te preparaste, es mayor el subempleo de las mujeres que los hombres. O sea, las mujeres acceden a trabajos en menor medida de tiempo, lo que significa menor remuneración, por supuesto, y también de menor calidad para lo cual ellos se prepararon. ¿Y cuál es la razón? La razón son, una, estas barreras culturales de una ausencia de corresponsabilidad en los cuidados, tanto al interior de la familia como una ausencia de corresponsabilidad también de cuidado a nivel social como país que tenemos que tener. Y después tenemos esta otra barrera, después te voy a agregar una tercera barrera, Ya. que es la legal. En Chile es muy caro contratar a una mujer, a una madre con respecto a un hombre, ¿ya? Eh, eh, Claudia Goldin, ustedes saben, cierto, el Premio Nobel de Economía visibilizó cómo tú, al tener tu primer hijo, inmediatamente se produce la brecha de ingreso entre hombres y mujeres y de ahí no hay cómo volver a igualarlo. Pero en Chile, y ella lo medía en Estados Unidos un mercado mucho más libre, donde no hay costos asociados a la maternidad como en nuestra legislación. O sea, todo lo que ella dice en Chile es mucho más grave, es mucho más agudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú en el Código del Trabajo, tú tienes, mientras las mujeres tienen 8 derechos, el hombre tiene 3, ¿ya? Y el hombre
no hay ningún derecho asociado a la paternidad que tiene ese hombre padre, me refiero yo, versus la mujer madre. No hay ningún derecho que el Estado se haga cargo. O sea, para el Estado la paternidad en el ámbito laboral no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes, en cambio la maternidad, sí, tú tienes el prenatal, el postnatal, la licencia por enfermedad grave del niño o niña menor de 1 año, tú tienes con subsidio del Estado. Ya, pero todo Perdón, eso, y el postnatal masculino no ha generado mucha diferencia? no, porque el padre no tiene derecho a postnatal parental. Es una falacia, porque lo único que tiene derecho al padre por sí mismo son 3 derechos, ¿ya? Uno, a 5 días, que te lo paga la empresa por nacimiento del Sí. hijo, de su hijo o su hija, ¿ya? Tiene derecho a la ley sana, que es un seguro que paga cierto caso de cáncer, trasplante de órganos, ahora se modificó y se amplió. Sé que tú tienes a tu hijo eh, internado, por ejemplo, en cuidado intensivo, que un seguro que se hace a través de una cotización adicional todos los meses que hace tu empresa, tu organización, y a las 10 jornadas diarias, que es un derecho súper desconocido en Chile, que lo tienen las madres y los padres, a cuidar, ¿cierto?, a un hijo o una hija menor de 18 años en caso de una enfermedad grave, que la ley dice que después tú lo tienes que reponer de alguna forma a la empresa, pero que tú como medida por sobre la ley puedes no exigir esa devolución. Esos son los únicos 3. El postnatal parental, que esto que tanto que se critica, que los padres no se toman su postnatal parental, el padre no tiene derecho a postnatal parental. Solamente lo tiene si es que la madre tiene la calidad de trabajadora, es decir, tiene un trabajo formal, y si es que la madre acuerda con él transferirle parte de esos, ¿cierto?, 3 meses adicionales al padre. En cambio, cuando el padre tiene derecho por sí mismo, y ahí tú tienes un 0,2% de uso, que es prácticamente nada. En cambio, cuando el padre tiene derecho por sí mismo, como es el caso de la ley sana, que da igual si es que la madre tiene un trabajo remunerado o no, da igual si la madre tiene un trabajo y ese trabajo formal o informal, el padre por el hecho de tener un trabajo formal lo tiene por sí mismo, que es la ley sana, que esté seguro para cuidar a tus hijas o hijos, cierto, menores de 18 años, en estos casos graves, como cáncer, trasplante de órgano, internado en cuidado intensivo, se hace sobre un 40% de las personas que han hecho uso de ese seguro son los padres. Entonces, la evidencia nos muestra en nuestro país que cuando tienen derechos por sí mismos los usan, ¿ya? Y entonces hay que tener mucho cuidado con estigmatizar a los padres, es decir, no hacen uso del postnatal parental, y por eso es tan importante en avanzar en que los padres tengan exactamente, ojalá, los mismos derechos que la madre, salvo aquella que por su naturaleza, obviamente es propio de la madre, como el prenatal, porque es la madre la que está embarazada, como cierto periodo de postnatal por la lactancia, que también es exclusiva de la madre, pero cuidar, por ejemplo, después de los 6 meses por licencia por enfermedad grave de un hijo o hija menor de 1 año, no tiene ninguna razón para que sea un derecho exclusivo de la madre, que a todo esto también pueden acordar que lo ejerce el padre, así los dos tienen la calidad de trabajadores, igual que el derecho a alimentar cuando tienen menor de 2 años, que tú tienes derecho a 1 hora, también pueden acordar que lo tenga el padre, igual que el postnatal Yo, parental. Ignacia, no, estamos conversando sí, con Francisca Yuneman, Yuneman. directora ejecutiva perdón, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. Dale, Ignacia. Sí, no, lo que pasa es que de verdad yo pensé que el postnatal, ese alargado, eh, los hombres lo tenían también. O sea, no era que se compartía o que la madre le transfería unos meses o las horas o no sé al hombre. Yo pensé que lo tenían. Yo Yo te también. juro que siento que hay ignorancia grande mía porque es una cuestión súper importante. Porque la verdad que, claro, es verdad que la mujer es la que amamanta, la mamá es la que está finalmente, y obviamente uno prefiere estar uno, pero muchas veces también pasa que las mamás, o sea, uno necesita también de repente su tiempo, las mamás, si tú ves una mamá que está recién con una guagua, sobre todo cuando son primerizas, o Uf, sea, se llegan a volver medias locas también con el tema de estar los 6 meses ahí, sorry, pero es verdad, pues si uno está todo el día, o sea, uno se olvidó de que existe uno, o sea, existe solo la guagua. Entonces, yo pensé de verdad que ¿cómo se llama? Ese postnatal también corría para los hombres. Ahora, también yo he escuchado, y eso yo no sé si será tan cierto o no, pero
que a los hombres un poco como que les da, entre comillas, no sé si vergüenza como que lo miran mal si es que está pidiendo alguno de estos beneficios dentro de la empresa, sobre todo cuando son gerentes o sea, son de alto nivel la gente que trabaja, los hombres que trabajan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, Sí, es como que la cultura Sí, po. así es es. cultural, más que es un tema cultural, creo. Exactamente. Y ahí, Ignacia, volvemos a esta barrera cultural, ¿cierto? Que te impide que se ejerzan los derechos, los pocos que existen ni siquiera se usan bien, ¿ya? Por ejemplo, estos 5 días apenas, eh, que no se lo toman todos y es un derecho irrenunciable. Entonces, o sea, más encima la empresa, si no se los toma, está incumpliendo una obligación legal que se los tome. Y así todo, no todos los padres se toman los 5 días. Y más encima, la Exactamente. ley te da la opción de ejercerlo en el primer mes de nacimiento de tu hija o de tu hijo. O sea, yo no puedo creer que los padres no se lo quieran tomar, porque por último se podrían tomar fin de semana largo. ¿Quién no quiere un fin de semana largo? Ya Mm. pensando en el caso ya menos no sé, más liviano en cuanto al rol de cuidado. Entonces, es un tema cultural, que en la empresa no se fomentan estas cosas, el rol de los líderes que tienen que no solamente dejar que se los tomen, tienen que fomentar los derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad de empresa que se llama Redactiva, que la tenemos junto con el diario La Tercera Pulso en colaboración con PwC Chile, y ahí nosotros trabajamos mucho. La Fundación Chile Mujeres tiene dos pilares, ya nosotros somos como muy como duras en el sentido técnico, porque parte de todo lo que es el marco legal y todo lo que es indicadores y estadísticas, ¿ya? Y en base a eso nosotros vamos trabajando. Y a esta empresa nosotros le aplicamos instrumentos desarrollados por Chile Mujeres donde les medimos cómo están en el cumplimiento, en el uso del marco legal y también con indicadores, cómo están, ¿cierto? Medimos todos, cómo están en todas aquellas factores que son claves para que las mujeres puedan ingresar y desarrollarse en igualdad de condiciones. Y una de las cosas que hemos trabajado con la empresa es que den a conocer los derechos que tienen las personas de forma que nazca de ellas, de las organizaciones. Oiga, usted tiene todos estos derechos, por favor, úselo. Por ejemplo, el desconocimiento que hay con respecto a las 10 jornadas diarias. Por ejemplo, no sé, pues si tú tienes una jornada diaria de 8 horas, o sea, tú tendrías 80 horas para cuidar. Si tú tienes un hijo, una hija enferma, menor de edad, grave, tú podrías pedirla para cuidarlo y tú después, la ley te dice que tienes que devolverla, pero nosotros obviamente que trabajamos con las empresas que por beneficio, por sobre la ley, no las devuelvan. Y olvídate lo que ha producido como la buena onda que se ha generado al interior de la empresa con las personas cuando es las jefaturas quienes le están diciendo, estos son sus derechos, úsenlo. Y no el sindicato, te fijas, o no las mismas personas trabajadoras la que dice, oiga, por favor, ¿me puede respetar mis derechos? Y es tan simple hacerlo y genera un impacto tan potente al interior de la Sí, organización, y la verdad es que no cuesta nada. Estamos no. conversando con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. Está con nosotros Pancho Álvarez. Pancho, ¿alguna pregunta? Voy al tiro contigo, Ítalo. No, más que nada he estado escuchando muy atento, como que no quise interrumpir. Ahí Ítalo interrumpe con educación y a mí yo no quería ni interrumpir porque está demasiado entretenido. Eh, no, más que nada como que estuve escuchando y me gustaría saber un poco más acerca como de la comparación que estaba haciendo anteriormente con Estados Unidos, porque yo lo que sé un poco lo base es que como que ellos no tienen ni seguro ni nada, como que finalmente si tú te ausentáis para la pega no te la pagan y aunque estés enfermo, te estoy a punto de morir, nada. Y como que me gustaría que como profundizar un poco más en ese tema porque para que la gente también entienda la comparación que se está haciendo en ese contexto. Claro, la comparación en ese contexto, Pancho, es que a pesar de que en Estados Unidos tú no tienes todas estas, como dices tú, es un mercado mucho más con menos seguridad social en ese aspecto. No es que nosotros queramos eso, pero a pesar de eso, que no hay costos asociados a la contratación, a la maternidad, de la contratación a la maternidad, a pesar de eso, tú tienes el primer hijo, inmediatamente se te produce una brecha salarial entre hombres y mujeres.
a pesar de que no tienes estos costos asociados legalmente a la maternidad. Imagínate en Chile, que están todos estos costos asociados a la maternidad, de todos estos derechos que yo te acabo de decir, porque incluso aquellos que tienen subsidio estatal, eh, que son el prenatal, el postnatal y la licencia por enfermedad grave del hijo o la hija menor de 1 año, o sea, tú tienes incluso un costo asociado, que es el reemplazo de esa persona, o si es que tú no la reemplazas, o sea, en Estados Unidos se dan de postnatal y pueden volver atrás, o sea, no hay postnatal. Tú al día siguiente, si quieres, que es una desprotección. Nosotros estamos a favor de que haya postnatal, estamos a favor de las protecciones, pero hay que tener claro que esos son costos asociados a la maternidad en nuestro país. Lo que tú tienes que hacer es equilibrar, no equilibrar, igualar los costos de la maternidad con los costos de la paternidad. Porque si no, lo que tú haces es, uno, no contratar mujeres, y ahí nos vamos a ir a la ley que más desincentiva la contratación de mujeres, que es la ley de Salacuna vigente en nuestro Código del Trabajo, ¿ya? La cual con Chile Mujeres ya no sabemos qué hacer para lograr sacar ese proyecto de ley adelante. Tú tienes todo estos desincentivos a contratar mujeres, y por otra parte, también hay mujeres que necesitan, por este rol cultural y esta barrera cultural de la cual hemos nosotros hablado, necesitan mucha flexibilidad laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces las empresas no entregan tanta flexibilidad laboral, aunque el marco legal te permite muchas opciones de flexibilidad laboral. Y esa libertad que necesitan, finalmente lleva a preferir estar en la informalidad. La informalidad está asociada también a sueldos más bajos, a trabajos más precarios, entonces al final es un círculo en el cual tú no puedes salir. Y ahí, si tú me preguntas, de todas las normas que existen en nuestra legislación, que más desincentivan y que más encarecen la contratación de mujeres, y la ley más injusta, porque ni siquiera establece la igualdad entre padre y madre, sino que establece una desigualdad entre las mismas mujeres, es la ley de Salacuna del artículo 203 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que te dice el artículo 203 del Código del Trabajo? Le dice, oiga, usted empresa, si usted contrata a la mujer número 19, de cualquier edad, tenga o no tenga hijos, usted va a tener que tener o pagarse la cuna. Pero da igual si usted tiene 19 mujeres con 19 niños. Usted no va a tener que pagarse la cuna, pero contrata a las 20 que no tienen niños, usted la tiene que pagar la cuna a los 19 niños que tienen. Imagínate lo que es eso para una pyme. Imagínate el texto, la barrera que significa el estímulo para no contratar a la mujer número 20, para no pagarles a la cuna. No estamos hablando ni siquiera de pagarles a la cuna a la mujer número 20 que tú contratas, sino que a los niños de las otras mujeres que tú tienes, las cuales además no tienen derecho a la cuna. ¿Por qué? Porque no está la mujer número 20 contratada. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos con esa ley es excluir de derechos a la cuna a todas las mujeres trabajadoras formales, primero. Segundo, desincentivar la contratación de mujeres y excluir completamente el principio de corresponsabilidad parental, porque el padre no hay ni un costo asociado a la cuna por la contratación del padre número 20, 21, 22, 23, 24, da igual. Cero. Imagínate lo que es la proporción. Nosotros estamos hablando que las mujeres, en promedio, las mujeres que tienen trabajo formal, en promedio, tienen un sueldo de 600 y tanto, ya, subámoslo para arriba, ya ponte tú, lleguemos a 700.000 pesos, promedio, trabajo formal. Imagínate una sala cuna que no te va a costar jamás menos de 300.000 pesos. La proporción que te sube el sueldo, o sea, tú pasaste 700 a 1.200.000. O sea, ¿quién te puede cubrir? Y perdona que te interrumpa, Francisca, y bajo esa lógica, ¿cómo se corrige a tu juicio? Porque estamos hablando justamente del desincentivo o el incentivo a la contratación femenina, a la contratación de mujeres, pero si hay algo importante para una mujer desde el punto de vista emocional, es dónde dejo a mi hijo o dónde dejo a mi hija mientras yo trabajo. Porque Exactamente. el troglodita de mi pareja desapareció, o el troglodita de mi también marido teletrabajo. no puede, o lisa y llanamente mi marido
no puede él porque en su pega no tiene cómo. O sea, hay de distintos tipos de hombres, digamos, pero estoy poniendo ejemplo. ¿Cómo se resuelve eso? Porque es súper importante igual para la mujer, ¿dónde dejo a mi hijo o a mi hija? Exactamente. Y de hecho, todas las brechas se producen ahí, con el nacimiento de ese primer hijo o hija. Y la brecha salarial, que es otro problema que te trae este Sí, tema. Entonces, ahí, ¿cómo se soluciona esto? Te voy a decir el qué, después el cómo. Es uno, extendiendo el derecho a la cuna a todas A las los- mujeres, a todas las madres, niños o niñas menores de 2 años, con trabajo formal dependiente, independiente y trabajadoras de casa particular, porque las trabajadoras de casa particular, que tienen una también. súper elevada informalidad, sí, no tienen derechos a la cuna, y las trabajadoras independientes formales tampoco tienen derechos a la cuna. así Y es. las dependientes solamente tienen derechos a la cuna aquellas que trabajan en empresas con 20 más mujeres contratadas. Entonces, primero que nada, extendiendo este derecho a todas las mujeres trabajadoras formales, ¿ya? En cualquiera de estas tres modalidades. Segundo, Y de esa manera tú incentivas el desvinculando, trabajo formal por parte del trabajador o trabajadora en este caso. claro, Pucha, después el segundo es desvinculando el costo de esa lacuna de la contratación de mujeres. Ahora yo te voy a Ok. decir cuáles son nuestras propuestas para desvincular el costo de esa lacuna de contratación de mujeres. Y lo tercero, asumiendo el principio de corresponsabilidad parental. Los derechos laborales tienen que dejar de ser derechos exclusivos de la madre, tienen que ser de la madre y el padre. ¿Cuál es Así la es. propuesta que nosotros tenemos como Chile Mujeres? Nosotros creemos, ¿ya?, que considerando la legislación vigente, es decir, que ya existe una obligación de la empresa a tener o pagarse a la cuna a partir de la mujer número 20 contratada, y para desvincular y extender este derecho, nosotros creemos que tiene que haber una cotización adicional de cargo del empleador o de la empleadora que vaya a un fondo de esa lacuna de la misma forma como opera, por ejemplo, la ley sana, que también es una cotización adicional por todas las personas que tú tienes contratadas, que también va a un fondo que ayuda a esas madres y esos padres cuando tienen, cierto, a un niño con cáncer, con trasplante de órgano o están internados en la UCI o en la UTI. Ahora, ¿cuál es el problema de la cotización adicional? Que encarece la contratación, ¿cierto? Porque finalmente obvio. todas las cotizaciones adicionales te encarecen la contratación. ¿Ya? Eso es verdad. Por eso, no sé si ustedes vieron o sea, obviamente que lo escucharon, que eh, cuando se estableció la ley de pensiones, la nueva propuesta establecía un punto para el trabajo de Sí, las mujeres, ¿ya? y se decía que era el incentivo el laboral femenino, algo así, ¿no? Sí, para el empleo femenino. Empleo Nosotros estuvimos detrás de esa propuesta, ¿ya? Y yo les voy a explicar por qué. Porque nosotros, cuando el ministro, o sea, el 2023, en el Día de la Mujer, lamentablemente esa propuesta se cayó, y se cometió el error de dejarlo en la misma propuesta de la reforma de pensiones, deberían haber sido proyectos separados. Sí, Pero Absolutamente parado. el establecer una cotización adicional, tú financiarías esto aproximadamente como con un 0,5% de cotización adicional, ¿ya? Y las cotizaciones en Chile tienen un tope imponible máximo. Entonces esto te hace que las pymes aporten poquitito porque tienen poquitas personas contratadas, y las grandes empresas aporten mucho. Y tú, a través de la cotización adicional, lo que tú tienes es que tú desvinculas completamente el costo de esa lacuna en la contratación de mujeres, de la misma forma que tú desvinculas el costo, por ejemplo, de los permisos, ¿cierto?, para cuidar a estos niños en estos casos gravísimos, a través de esta cotización adicional, que es la ley sana. No todas las personas tienen niños, y todos aportan por la ley sana, que tiene que ser a cargo del empleador. Y eso, al tiro pancho, pero lo que nosotros creemos es que también ayuda a facilitar el trámite del proyecto de ley, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos estado en todo el debate, en todo, los anteriores proyectos de ley lo que te establecían era que era una cotización adicional. Eso siempre estuvo, los dos proyectos de esa laguna presentados por el presidente Sebastián Piñera estuvo la cotización adicional. Por eso no sé por qué produjo tanto escándalo ahora que hubiese una cotización adicional por concepto de esa laguna, cuando estuvo siempre presente. Lo que pasa es que se fueron muy para arriba, un punto de pensiones fue demasiado, era una locura. Eh, y con fondos del Estado, ¿ya?
y esto sea a un fondo solidario. El problema del fondo es que vayan platas en el fondo, que son finalmente platas de impuestos generales del Estado, Claro. ¿cierto? Que van a este fondo de Sala Cuna. El problema es que ahí tú tienes toda la oposición de lo que son, en el fondo, las salas cunas públicas de Junta Integra, que dice por qué se va a ir plata del Estado a salas cunas privadas. Porque esto va a salas cunas privadas. Es la madre y el padre quienes tienen que elegir el derecho a sala cuna. Entonces tú te sacas ese problema. Entonces que la plata del Estado vaya a fortalecer la oferta pública de Junta Integra que va a las personas más vulnerables y que la obligación de la empresa de tener o pagar sala cuna se establezca a través de una cotización adicional. Y lo que nosotros le pedimos al ministro Mario Marcel, le pedimos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, fue, como esto encarece, porque el ministro nos dijo, nosotros no podemos seguir encareciendo la contratación sobre el 6%. Entonces dijimos, bueno, den un pedacito para la cuna, porque más encima todo el ecosistema se va a ver favorecido, porque usted va a tener, gracias a la ley de sala cuna, más personas cotizando también para pensiones. Porque Claro. para tener derechos a la cuna tú te tienes que formalizar. Y Exacto. por lo tanto, tenemos un 80% de mujeres que están en la informalidad de las mujeres que trabajan de forma independiente. Los padres también. Tú tienes a las trabajadoras de casa particular con sobre un 50% de informalidad, también se van a formalizar. Parte de ese grupo va a tener derechos a la cuna. Cuando tú te formalizas, no solamente te formalizas para la cuna, sino que empiezas a cotizar para tu seguro de cesantía, ¿cierto? Para tu seguro de accidente, para pensiones y para la cuna. Entonces, finalmente, tú tienes más gente cotizando también para pensiones, porque nosotros no solo necesitamos que quienes coticen por pensiones coticen más, sino lo que necesitamos es que más personas coticen para tener pensiones. Entonces, finalmente, era un ecosistema que lográbamos solucionar, pero hubo una especie como de escándalo, así, pero ¿cómo se le ocurre? Nosotros estamos de acuerdo, no fue la mejor forma en que se presentó la idea. Sí. Pero ahora que se hagan cargo, porque dejar a la mujer sin derechos a la cuna y no solucionar este problema y tener esta traba a la contratación y este encarecimiento a la contratación de las mujeres es algo que no podemos seguir esperando. Estamos conversando con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. Aguántame un segundo, Pancho. Anda tú, Ignacia, dale tú, y después voy con Pancho e Ítalo, que también entiendo tiene una pregunta Sí, lo que ahí. pasa Ya que la Francisca se quedó a todo el programa, así que gracias, Francisca. No nos queda mucho tiempo, así que por favor te pedimos, porque hay mucha pregunta. No, gracias, Es que eso gracias pasa por la cuando, paciencia. claro, eso pasa cuando los hay temas son interés, interesantes. obviamente, en la conversación. Ignacia, por favor. Sí, no, es que sabes que lata que haya quedado primero que nada el tema de la sala cuna afuera y que se haya metido en esta cuestión que no tiene nada que ver cuando es una cosa que viene hace mucho rato dándose vuelta. Pero lo que más me llama la atención, yo no sé, los que buscan trabajo de repente y ven ahí las empresas que te ofrecen, hoy esta empresa me ofrece sala cuna, o no, esta empresa me regala días como que los derechos que tú estás diciendo, como que los ponen como beneficios propios de Beneficio. entonces, hasta me llega a dar, porque yo lo he visto, o sea, yo lo veo en ¿cómo se llama? En los beneficios. Métanse en las páginas de la empresa los beneficios y te ponen cuáles, y finalmente son tus derechos. Y uno dice, oh, qué buena la empresa, mira, me da la facilidad. O sea, la cuna yo sabía que sí, pero los días de los niños enfermos, todos eran, "Ay, gracias, mi jefe me dejó estar con mi guagua porque, o no sé qué, o le dejó al marido ir a la clínica porque estaba enfermo. A mí me llama la atención cómo pasan a ser beneficios que son al final derechos. Y lo que me pasa es que no se explican y finalmente hay mucha gente que no tiene idea y la gente no los usa. Entonces finalmente quedamos en las mismas. Y ese es el problema. Yo creo que aquí hay bueno, así como el tema de las pensiones, hay una desinformación tan grande referente a todas estas cosas, porque, pucha, acá, imagínate un niño enfermo, un niño que necesita realmente el cuidado de los papás que estén ahí, un niño que está en la clínica, en el hospital. Bueno, uno tiene que estar, no solamente la mamá, porque uno está deshecha porque el cabro chico está enfermo, que lo están operando, que le están haciendo quizás qué, uno necesita el apoyo también del papá o del que sea que esté al lado de uno. Entonces, me llama la atención, te juro que es cierto que me llama la atención No, además que Ignacia, de repente hay otros niños, además, de los cuales hay que hacerse cargo, que hay que los buscar o al sea, colegio, o porque sea, no imagínate, sé, el niño, claro. no sé.
No, te lo digo, yo que tuve 6, me pasaba eso bastante a menudo, que tenía uno en la clínica operando la apendicitis y tenía los otros 4, los otros 5 ¿Mm? en la casa, y que se hacía cargo, porque finalmente es eso, po. Entonces uno recurre al abuelo, al tío, al padrino, a todos que te vayan a ayudar, pero que me da lata que esos beneficios, que son buenos beneficios, que son buenas cosas, que son derechos que tenemos, no sean realmente, ¿cómo se llama?, transmitidos y explicados para que pucha, la gente los ocupe. Eso, era un comentario aparte. Está bien. Pancho, Sí, estaba pensando un poco, siendo como medio el abogado del diablo, yo pensaba un poco en esta cotización adicional dentro de estos 6% que podría haber sido perfectamente. Tú, Francisco, ¿cómo podrías responderle a esas personas como típica que ahora que la natalidad está bajando dentro de la población, al mismo tiempo me pregunto, por ejemplo, qué pensaría esa gente y cómo ustedes como Chile Mujeres podrían responderle a estas personas a estos, por ejemplo, gente soltera que no quiere o que no quiere tener hijos, que finalmente le estarían sacando plata para ayudar a otras personas que para que cuiden a su hijo. ¿Qué les dirías tú a esas personas como mira, lo hacemos por esto, o también te ayudaría de esta otra forma, no sé, como para que la gente en general también sepa cómo les puede servir este planteamiento que ustedes tenían? Bueno, eso es una súper buena pregunta, Pancho, porque, claro, las pensiones todos nos vamos a pensionar, ¿cierto? Sí. Pero no todos tenemos niños menores de 2 años, el cual tienen un derecho a la cuna. Pero ahí tendríamos que cambiar todo el sistema de seguridad social, porque a ti de partida no es del empleador, ¿ya? No es de la persona, que también ahí hay una diferencia. Hay cotizaciones de la persona trabajadora y otros de la persona empleadora. Esto es una cotización de la persona empleadora. Pero dice, oye, pues en el fondo igual lo pagan las personas, al final, no, que no es lo mismo. Por algo hay cotizaciones que son de los trabajadores y otros que son de los empleadores. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Porque obviamente yo vi una encuesta que dijo, oiga, ¿usted quiere que le descuenten pagar cotización de su cotización con la cotización de los trabajadores se pague esa la cuna? Obviamente que el 80 y tanto% te contestó que no, si quién va a querer pagar, o sea, ¿por qué hay que pagarse la cuna tú si ahora lo paga tu empresa? Ahora lo paga tu empresa, ¿por qué voy a tener que pagarlo yo? Pero esa pregunta está mal formulada. Es, Absolutamente. ¿usted quiere que su empresa pague esa lacuna a través de una cotización adicional en vez de hacerlo de forma directa? La respuesta hubiera sido radicalmente distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se formulan las preguntas de la encuesta, que de repente te matan políticas públicas y ni siquiera conversan con cómo está formulada la propuesta en la política pública. ¿Ya? O sea, primero, es una cotización de la empresa, no es una cotización de las personas. Segundo, la empresa te tiene que cotizar por muchos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, el seguro de cesantía, parte lo cotiza la persona y parte te lo cotiza la empresa. ¿Todas las personas van a hacer uso en su vida del seguro de cesantía? No. ¿Se va a un fondo solidario? Sí. ¿Se va a parte de tu agente que estuvo cesante? Sí. ¿Te fijas? Entonces, después, todas las personas van a hacer uso de la cotización adicional que te paga además la empresa también, porque tienen un niño con cáncer, trasplante de órganos, la UCI, no, porque no todos tienen niños y no todos los que tienen niños van a tener niños en esta situación. Entonces, es exactamente la misma lógica, no hay nada extraño en esto, no hay nada raro y de hecho a las personas les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque tú puedes ser la mujer número 20 y no te van a contratar, aunque tú no tengas hijos y no quieras tener hijos, o no hayas podido tener hijos, o tu hijo tengan 25 años, pero por ser la número 20 no te van a contratar. Y lo otro, que esto por lo tanto es una ley que no solamente afecta a las mujeres con niños o niñas menores de 2 años, afecta a todas las mujeres porque el desincentivo está por contratar a la 20 o más. Y a mí me da igual que tengan 30 las 19 mujeres que yo tengo, porque yo no estoy totalmente desentendido de la obligación de que pagarse la cuna.
Entonces, pero finalmente perjudica a todas las mujeres, no claro, solamente a aquellas que tienen niños en esa edad. pero conociendo como conozco a la política, debe haber sido una excepción el error, porque es poco habitual que en Chile se dicten leyes de manera inadecuada. Ítalo, ¿tú quieres preguntarle algo a la Francisca, no? Sí, sí, mira, ya se me olvidó la pregunta, porque esto ya tanto rato. No, mira, eh, en la línea que estamos conversando, ¿cómo ves tú hoy día, engancharlo con el tema este que tú estás planteando ahí en esta última parte, que se pueda reformular el proyecto? Porque si hoy día está metido en la reforma de pensiones o en la propuesta nueva de pensiones, Ya va a no, seguir la ya suerte. Ya murió esa no, laguna, ya Ah, no, ya, ya no, salió, no, ya no, ya ya no. no. ah, Quedó 3 y perfecto, 3 nomás. Sí, ya No, pasó al chao, Senado ahora. sí. O sea, ya, la cuna como si no existiera el problema del empleo de la mujer Pero es en que eso Chile. tiene ¿Salió o ya. que no? ir Pero eso, ¿hay aparte, eso alguna Oye, yo le forma? agradezco a la ministra Janet Jara, porque Ujú. ella comprende, y el ministro Mario Marcel también, comprenden realmente la crisis profunda laboral que existe en Chile, pero lamentablemente no, todos pusieron el grito en el cielo, pero cuando uno entiende realmente este drama, es la mejor decisión para todos. Pero bueno, Sí. ya no, Bueno, murió. ¿qué se puede hacer en esa línea como para fomentar, evangelizar y formar a los honorables que tienen que ayudar a legislar en este sentido? Y lo otro que quería preguntar, muy en línea con esto, es, si bien es muy importante y es crítico todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, pero tal vez hay algo que en general a las mujeres les va a interesar porque es más directo. Hoy día, ¿existe alguna ley que efectivamente permita que el nivel de renta por el cual van a ser contratadas las mujeres para cargos equivalentes sea el mismo de los hombres? ¿Hay alguna penalidad real para las empresas? Porque yo siento que en general sigue pasando. Contratan a las mujeres por bastante menos para un cargo equivalente que a un hombre. Y se supone que ya hemos legislado al respecto, que hay una conciencia, que hay una cultura distinta, pero la cosa sigue igual. Sí. Bueno, con respecto a tu primera pregunta sobre cómo concientizar a nuestros, ¿cierto? A nuestros legisladores sobre el tema de esa lacuna, yo creo que es como, esto es como cómo falla nuestro sistema político, ¿ya? Nuestro sistema político no funciona. A mí eso es lo que más me preocupa, porque Uy, me eh, cayó bien la Francisca, me cayó muy bien la Francisca. o sea, sí, yo creo que está todo en el sistema político. O sea, mientras no cambiemos el sistema político, es muy difícil que estas cosas resulten. Entonces, tú tienes un país que tiene, ¿cierto?, un sistema presidencialista con un sistema proporcional en el Congreso, con 22 partidos políticos. Eso es imposible llegar a acuerdo. Entonces, nos farreamos la oportunidad, ¿cierto?, de una constitución que cambiara el sistema político y fuera apoyada con por un tema transversal. Y una de las causas por las cuales falló fue por no haber comprendido el tema y la importancia de las mujeres y haber subestimado el poder que ya tienen las mujeres para tomar estas decisiones. Entonces, Ujú. eso yo creo que es la gran enseñanza de estos dos procesos. Con nueva constitución fallada, nos perdimos la oportunidad, fue una pena, y fue en una parte importante por no haber comprendido la importancia de los derechos de las mujeres. Entonces, lo primero es, uno necesita, ya que tenemos un sistema político, ya que no sacamos, ¿cierto? O no logramos aprobar una nueva constitución que cambiara el sistema político. Porque ahora, ¿cómo vamos a cambiar el sistema político? Usted le va a decir, oiga, apruebe usted Congreso, un nuevo sistema político donde la mitad de ustedes van a quedar sin pega. ay, ¿Cierto? qué loco. O sea, O sea, ni una ¿ah? posibilidad, pues. No, No hay oye, qué ninguna pena que no esté el posibilidad. La guaso. única posibilidad real era una nueva constitución y eso fue lo que no logramos. Ese gran fracaso fue, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer con este sistema político que no se va a cambiar? Ujú. Y si se cambia, hace una cosa cosmética ridícula, porque por los intereses de quienes tienen que aprobar ese cambio, que no quieren aprobarlo porque se quedarían sin pega, la mitad. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en verdad se necesita otro tipo de liderazgo o por lo menos que tengan aquellos buenas y buenos líderes que existen en nuestro Congreso, porque hay muy buenas personas, realmente se escuchen más y se logren visibilizar más
y se logren empoderar más y aquellas personas que realmente buscan el bien común. Miembros, ¿cierto?, de la Cámara de Diputadas y Diputados, miembros del Senado que realmente buscan el bien común, se atrevan, y aquellas personas que son pequeñas, porque hay mucha pequeñez en la política, y eso es una lástima, Muchas. pero uno cuando trabaja en esto ve una pequeñez tan triste, que ojalá que esas personas pequeñas cada vez tengan menos influencia, como ciudadanía logremos realmente ver a aquellas personas que tienen grandeza, que buscan el bien común, que no están preocupadas de la reelección. Por eso siempre uno dice, oye, no, tienes que hablar con este, porque este no va a reelección, por lo tanto, él sí va a estar de acuerdo con apoyarte, porque ya no va a reelección. O tú sabes qué es la política pública. O sea, esa pequeñez es lo que tenemos que empezar a castigar como ciudadanía, y lo que tenemos que empezar a celebrar como ciudadanía es aquellas personas y aquellos políticos que realmente buscan el bien común y buscan el bien de Chile porque existen, ¿ya? Y Es de las ojalá nuestras, Ítalo, ¿va? ¿ah? Es de las Sí, nuestras la sí, Francisca. sí. Le Sí, vamos a es que mandar nosotros somos, el sí, acuerdo. sí. Oye, Francisca, perdona la interrupción, pero nos queda muy poquito y no podía dejar de preguntarte algo que tocó tangencialmente Pancho, que dice relación con el informe que entregó el registro civil sobre que la tasa de natalidad en Chile llegó a su nivel más bajo en la última década. Eh, ¿Qué tanto crees tú puede tener relación eso respecto a todo lo que hemos hablado durante el programa? Mucho. Yo creo que tiene mucho relación. Nosotros estamos en un país que la gente joven tiene un desinterés por tener familia, ¿ya? Y nos tenemos que preguntar en qué está ese desinterés. Claro. Porque estamos, además que uno cuando habla de las pensiones y todo, uno dice, oye, si lo mejor es acá estimular que la gente pueda tener los hijos que quiera tener, porque si no, ¿quién va a mantener a esta población vieja? Si no nacen niños en este país, ¿qué sacamos con una reforma de pensiones si después no va a haber gente joven que ingrese al mercado laboral y que finalmente sostiene a los pensionados? Financiero, Entonces, exacto. el nivel de costo que vamos a tener como país para todas estas generaciones que van a ir envejeciendo sin renovación generacional es feroz y nadie se está tomando en serio eso. Así que gracias de nuevo, Pancho, por tu pregunta. Yo creo que ahí todos tenemos, o sea, tenemos que hacer una reflexión profunda, ¿ya? Las empresas tienen responsabilidad, tienen responsabilidad. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La gente no está pudiendo trabajar y ser madre y padre de forma plena porque no lo ven como posibilidad. O sea, si que tú sales a las 9 de la mañana, ahora, bueno, ahora se redujo la jornada a 40 horas, ¿ya? Pero, no sé, tú sales a las 6 de la mañana y vuelves a las 9 de la noche después de trayecto de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. O sea, es una generación que en el fondo no quiere, ellos vivieron eso, ¿ya? No quieren eso, no quieren tener, o después el tema de la violencia intrafamiliar. El tema de la violencia intrafamiliar hay que ver cuánto, en el fondo, no quieren tener hijos porque no quieren replicar los modelos que vivieron en sus familias. Tal cual. Entonces, primero, el tema de la responsabilidad de la empresa. O sea, nosotros siempre, desde que nació Chile Mujeres, venimos diciendo, ojo con las condiciones laborales, se requiere adaptabilidad laboral, se requiere corresponsabilidad. Tú sabes que la principal, nosotros decimos hasta cansancio, no hay nadie más responsable de la corresponsabilidad parental que las empresas. Porque si tú no tienes tiempo para cumplir con tus roles de maternales o paternales, por tus condiciones laborales, ¿cómo vas a ejercer la corresponsabilidad parental si no hay tiempo? ¿Te fijas? Y lo otro que también tenemos que tener como conciencia que hay muchas personas que están actualmente, ¿cierto?, en la fuerza de trabajo, que son la primera generación de sus familias que fue a la universidad. Entonces es que tú como organización, tú no apoyas que puedan desarrollar en plenitud sus proyectos de vida, más allá de que hayan ido a la universidad y tengan acceso a los trabajos que quisieron, en el fondo
Si no quieren tener familia, perfecto, no hay ningún problema, pero que sea una opción libre de las personas. Entonces ahí yo creo que las empresas tienen que apoyar a aquellas personas que quieran ser madres y quieran ser padres, no tienen que castigar la maternidad y las leyes no tienen que castigar la maternidad. Y eso es un cambio profundo que tenemos que tener como sociedad, porque con estas tasas de natalidad no hay reforma de pensiones, aunque 15 puntos más de cotización y no lo vamos a solucionar porque nos vamos a tener generaciones nuevas que finalmente sostengan a las generaciones, ¿cierto?, mayores y que van envejeciendo. Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, muchísimas gracias, Francisca, por haber estado con nosotros en Carta Ciudadana de este día jueves. Un abrazo, mucho éxito y como siempre, la invitación siempre queda extendida para que en una próxima oportunidad podamos conversar nuevamente contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta muy buena conversación y por la paciencia de haber escuchado tanto. No, pero al revés, todo lo contrario. María Ignacia Castro, un abrazo. Pancho Álvarez, un abrazo. Ítalo Villanueva, querido amigo, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día jueves. Chau, chau. Chao, que estén bien. Chao. Chao.